Temporada de narcisos. Epílogo. Un jardín inglés. Episodio 1. En agosto de 1925, después de pasar una semana tranquila en Escocia, Terence Graham y su esposa llegaron a Stratford-upon-Avon. En los meses anteriores, la pareja había viajado al sureste del país, regresando a Nueva York en julio, justo a tiempo para empacar, para mudarse definitivamente a Inglaterra. No sin gran tristeza, le dijeron adiós a los Hathaway y despidieron a sus empleados más fieles, dándoles un pago adecuado y las mejores recomendaciones para que pudieran conseguir otro trabajo. Hacer una última visita a Chicago había sido imposible. Candy les notificó a los Cornwell, así como a la hermana María y a la señorita Pony, por teléfono de su partida. Para su sorpresa, al recibir la noticia, Archie se movió rápidamente y organizó un viaje improvisado para llevar a su familia a Nueva York para dar un último adiós. Archie había invitado a la señorita Pony y a la hermana María a viajar con ellos. Sin embargo, aun cuando las mujeres podrían haber dejado a los niños en manos de las capaces novicias, rechazaron la invitación. Siendo las almas altruistas que eran, no quisieron hacer las cosas más difíciles para su querida hija. Por lo tanto, prefirieron quedarse en casa y rezar por Candy desde que ella era un bebé. No obstante, la separación no había sido llena de lágrimas como se había esperado. La señora Baker y Annie prometieron a los Graham visitarlos muy pronto y recibieron un telegrama de Albert desde Francia donde les decía que él y George les harían una visita a finales de agosto en su camino de regreso a los Estados Unidos. Cuando todos sus amigos y parientes desaparecieron en la distancia, cuando el barco finalmente zarpó del puerto, Candy suspiró mientras Terence la abrazaba. A pesar de la tristeza del momento, sus corazones estaban alentados por la certeza de que su amor mutuo los sostendría, sin importar lo que el futuro podría traerles. Con tanto viaje y conmovedoras emociones, durante los primeros meses de embarazo, una mujer débil podría haberse enfermado o deprimirse. Era una fortuna que Candy nunca había sido del tipo aprensiva. Las molestias iniciales matutinas habían desaparecido y estaba muy sana y sin ninguna complicación en el embarazo, lo que le permitió mantenerse en movimiento todo el tiempo y enfrentar a su nueva vida, sostenida por el amor de Terence. Sin embargo, con 5 meses de embarazo, Candy se sintió aliviada el día que finalmente cruzó el umbral de su nuevo hogar. Terence había rentado la misma casa en la que se había quedado el año anterior, durante su retiro de primavera. Al abrir las puertas del estudio, su corazón se detuvo. Estar en la misma habitación en la que había agonizado en miedo y dudas, tratando de escribir su primera carta a Candy, pero ahora estar de regreso, después de haber salvado su amor, suscitaba en él emociones más agradables. Era una mezcla de júbilo y victoria como nunca antes había experimentado. Viéndola revolotear alrededor con su figura redonda con su hijo creciendo dentro de ella, lo hizo aún más feliz, si tal cosa fuera posible. Como era de esperarse, Candy extrañaba a sus amigos y familiares. Sin embargo, el cambio de Nueva York a Stratford le resultaba un gran trueque. Siendo una chica de campo en su corazón, el entorno más natural y tranquilo coincidía con ella.
haciéndola mejorar su ánimo. La vieja casa tenía un patio enorme, con vista al río y a un pequeño jardín en la parte delantera, que tristemente los anteriores inquilinos habían descuidado. Desde la primera vez que había puesto sus ojos sobre la hierba seca, casi perdida por la hiedra, tomó la decisión de comenzar un nuevo jardín. Siendo casi el final del verano, era la época perfecta del año para comenzar con el proyecto. Contrató a alguien para limpiar la maleza del terreno, mientras ella planeaba su paisaje para la primavera siguiente. Cuando el duque los visitó a mediados de septiembre, su hijo le pidió que saludara a su madrastra de su parte, y Richard Granchester se había girado para ver a su nuera trabajando en el jardín junto con su jardinero en el patio trasero. Con una sonrisa le dijo: «Ya sabes, mala hierba. Tal vez debería enviar a Candy a tu conferencia de jardines en el Parque Arundel», dijo Terence, refiriéndose a la vivienda principal de su padre en Cheshire, donde la duquesa residía generalmente en el otoño. Había sido solo una coincidencia que Eleanor Baker llegara a Stratford en esos días. Ella había cancelado toda su gira de invierno para cuidar a Candy durante el fin de su embarazo. La señora tenía planes de una visita prolongada con el fin de ayudar a su nuera después del nacimiento del niño, pasar las fiestas decembrinas con la joven familia y luego irse después del cumpleaños de su hijo. Había tomado una casa en alquiler cerca de su hijo para evitar intromisiones importantes. Sin embargo, su encuentro con Richard Granchester un par de ocasiones bajo el techo de su hijo había sido inevitable. En los próximos años, los dos tendrían que acostumbrarse a esos encuentros por el bien de su hijo y de sus nietos. El nacimiento del niño se esperaba para el comienzo de la gira de Terence por Londres. Desafortunadamente para la joven pareja, Terence no podía darse el lujo de tomar un permiso especial en su primera temporada en la compañía Royal Shakespeare. Por lo tanto, estaba más agradecido con su madre y su nueva ama de llaves por estar con su esposa cuando el tiempo llegara. Sin embargo, las cosas salieron de diferente manera. El bebé, voluntaria e impredeciblemente como sus padres, había llegado inesperadamente con 2 semanas de anticipación, por lo que fue posible que el nuevo padre estuviera presente en el nacimiento de su primer hijo. Terence decidió llamarlo Richard, en honor al personaje de Shakespeare, el cual había encarnado durante el tiempo en el que el bebé había sido concebido. Candy sabía que Terence no reconocería abiertamente la verdadera razón de su elección, pero ella le permitió la pretensión. Después de todo, lo que realmente importaba era que su corazón estaba llegando lentamente a aceptar a su padre, sin tener en cuenta la reticencia del joven. El orgulloso abuelo estaba fuera de sí mismo con la noticia. Finalmente, el día después del nacimiento de Richard, Candy mudó todos sus viejos recortes y cartas a la caja de Damasco. Episodio 2. Por los siguientes 10 años, la vida en la casa de los Graham pasó lo más pacíficamente posible. Cuando 2 personas obstinadas y de carácter fuerte conviven, resistiendo la dureza de este mundo juntos, sin tener en cuenta un buen número de puertas que se cierran, seguidas de apasionantes planes, su vida era todo lo que puede llamarse feliz y satisfactoria. La familia creció con el tiempo, con una niña nacida 2 años después del nacimiento del hijo mayor, y un segundo niño llegó como una bendición 5 años después.
En medio de estos acontecimientos felices, la pareja tuvo que pasar por la dolorosa experiencia de un aborto involuntario. A pesar de los tiempos oscuros, el nombre de Terrence se volvió más y más respetado en los escenarios británicos, y la reputación de Candy como voluntaria en la Cruz Roja y benefactora de todas las causas nobles ganó renombre entre la nobleza y todas las clases sociales. Eventualmente la pareja compró la casa y Candy la había convertido en uno de los lugares más bellos de la zona, con el jardín más pequeño y hermoso del área. Patty, que se había quedado en Oxford como maestra después de su graduación en 1926, se convirtió en una visitante regular durante los años, entre los que William Albert y los Cornwell eran los más asiduos. El desplome del Wall Street en 1929 fue una mala sorpresa para la mayoría de los inversionistas y empresarios. La fortuna de William Albert Andry no fue inmune a los efectos de la crisis, pero en términos generales sobrevivieron con pérdidas mínimas. Las decisiones conservadoras de Albert en los últimos 5 años finalmente habían dado fruto, asegurando el empleo de los que trabajaban en su empresa. Lightwood había sido vendida ese mismo año, pocos meses antes del incidente. Los Ligan tuvieron más suerte, utilizando todo tipo de trucos, no todos ellos legales. El señor Ligan y su hijo se habían aprovechado de los tiempos convulsos para entrar en nuevos aventurados negocios en Estados Unidos y en el extranjero. Sus hoteles y casinos tuvieron gran éxito. Desafortunadamente, el tener más dinero no los hizo mejorar su carácter, ni los hizo más felices. Neil finalmente hizo un matrimonio conveniente, pero sin amor, y Eliza se quedó soltera. En 1931, Beatriz Granchester murió. Su hijo mayor y su hija ya se habían casado con miembros de la nobleza antes de que ella muriera. Por lo tanto, solo el duque y el hijo menor se quedaron en la mansión Granchester. Sin embargo, tras una promesa hecha a su madre, el joven se había mudado con su tío, el conde Muriel, quien en realidad era su padre biológico. Un año después de estos tristes acontecimientos, el duque visitó a su único hijo para anunciarle que iba a retirarse de la política y que iba a iniciar un largo viaje. De nuevo, era mera coincidencia que su viaje terminara en Nueva York. A su regreso a Inglaterra, en 1933, el duque vendió su casa y compró otra en Edimburgo. El hogar de Pony continuó funcionando, acogiendo a 30 niños por año. La señora Carnegie se había mantenido fiel a su promesa, ofreciendo educación universitaria a los niños que se quedaban en el orfanato sin ser adoptados. Al mismo tiempo, Candy y Annie se habían asociado para continuar con el apoyo financiero de la institución, incluso mucho después de que la señorita Giddens se retirara en 1933. Incapaz de continuar con sus amados hijos a causa de su débil corazón, la señorita Giddens vivió sus 2 últimos años de vida con William Albert Andry. Terrence tomó una licencia de 6 meses en 1935 para que Candy y sus 3 hijos pudieran estar en su lecho de muerte. Era una soleada mañana de abril cuando la hermana María y Candy dijeron su última oración por el alma de la buena señora, que se fue volando hasta su creador. Si no fuera por la presencia de Terrence a su lado, Candy no habría sabido cómo enfrentar un evento tan desgarrador.
En la primavera de 1936, Eleanor Baker realizó su visita anual a la familia de su hijo. Ella se había retirado 3 años antes y fue por entonces que se fue a vivir a Edimburgo para escribir sus memorias. Una tarde calurosa, mientras los niños estaban tomando su siesta, Eleanor y Candy se sentaron debajo de la glorieta para tomar un poco de té y tener una conversación femenina. El aire de la tarde olía a rosas, lavanda, flores de manzano y narcisos. A lo lejos, el río Avon murmuraba mientras sus aguas eran acariciadas por la brisa de la primavera. Las damas hacían una bonita pintura. Eleanor, siempre elegante y todavía hermosa, a pesar de sus 60 años. Candy, que llevaba puesto un vestido blanco con estampados de flores enmarcando su cintura, aún esbelta, a pesar de sus embarazos y sus 38 años, el tiempo parecía satisfacer a las mujeres, que llevaban cada uno de sus años con gracia y elegancia. Como la mayoría de las mujeres de ese año estaban hablando sobre el asunto del rey Eduardo y Wallis Simpson, fue el mayor escándalo de la monarquía británica, que se había enfrentado a los excesos del príncipe regente 100 años antes. Por supuesto, tanto Eleanor como Candy simpatizaban con los amantes y les deseaban lo mejor. A lo largo de la conversación, Candy le hablaba a su suegra sobre que el amor verdadero y puro se vive libremente. Sin embargo, Eleanor se limitó a sonreír enigmáticamente. Mientras Candy servía el té, Eleanor observaba el jardín bajo la sombra de su sombrero blanco con asombro. Después de haber visto el patio seco y sin vida en 1925, estaba sorprendida de la transformación que el lugar había tenido a través de los años. «Has hecho verdaderas maravillas con este lugar, Candy», inteligentemente dijo, para cambiar el tema de conversación, para alabar una vez más los logros de su nuera en la jardinería. «Bueno, las flores son mi pasión, después de Terry y nuestros hijos», había respondido con una mirada de ensueño. «Además de que el señor Sims me ayuda mucho a cuidar de la tierra. A veces pienso que yo soy quien le ayuda a él». «Vaya, vaya, sabes muy bien que la mayor parte del mérito es tuyo. Cuando veo este jardín y luego recuerdo el estado lamentable en el que estaba, me sorprendo por los milagros que hiciste con las flores y el corazón de las personas también. Solo hay que ver la manera en la que Terry se lleva con su padre. Han avanzado mucho, ¿no crees?», Candy preguntó, recordando la última visita del duque a su casa. «Por supuesto, pero las cosas no hubieran funcionado tan bien si no hubieras convencido a Terry de registrar a todos los niños bajo el apellido Granchester. Eso derritió el corazón de Richard como un malvavisco, querida mía. Ese fue el mejor movimiento de todos. Bueno, después de todo, ese es el nombre verdadero de la familia de Terry. Aquí en Stratford, todo el mundo sabe quién es. A veces, cuando salimos a la calle y la gente lo saluda, le llaman Su Majestad. Al principio se enojaba, pero ahora creo que se ha acostumbrado. Sin embargo, usted sabe que sigue usando el apellido Graham en el escenario». «Hablando de eso, lo que hizo Terry el otro día significa que va a dejar la compañía de Royal Shakespeare». Candy se puso seria esta vez y dejó su taza de té sobre la mesa. «El señor Bridge Adams va a renunciar después de esa temporada. Parece que tiene algunos proyectos interesantes de dirigir una ópera
y un posible trabajo en la Real Academia o el British Council. Le ofreció a Terry su puesto, pero él no lo acepta. Es el temor que los problemas presupuestarios puedan persistir en futuras producciones, ¿verdad? Sí, y al parecer está pensando en una jubilación anticipada. ¿En serio? Eleanor preguntó con una ceja levantada. Terrence tendría 40 años el año siguiente y estaba en la cima de sus facultades histriónicas. Muy pocos pensarían en la jubilación en esas condiciones. Sí, muy en serio. Terry todavía ama a Shakespeare, pero creo que está un poco cansado de las giras, Eleanor. Ha estado en la carretera por casi 23 años. Nuestros hijos están creciendo demasiado rápido y él quiere tener más tiempo para estar con ellos, antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, nuestra situación financiera es bastante cómoda, a pesar de la crisis internacional. Ya veo. Me temo que los viajes es uno de los inconvenientes en nuestra profesión. Eleanor aceptó frunciendo los labios. Si yo hubiera sido capaz de elegir entre la gloria del escenario y el tener una familia, habría elegido la segunda. De hecho, tú ya lo sabes. Bueno, aquí voy de nuevo. No sirve de nada arrepentirse ahora, ¿no? Ciertamente, Dios se ha hecho cargo de poner las cosas en su sitio, después de los años, ¿no? Hablas con sabiduría, querida, concluyó Eleanor, tomando otro sorbo muy lentamente, y luego otra vez cambió de tema. Ahora tenemos que hacer planes para el verano. Estaré más que feliz de tener a mis nietos conmigo, mientras que los dos tortolitos disfrutan un tiempo a solas. ¿A dónde irán esta vez? ¿Me creerías si te dijera que Terry quiere quedarse en casa esta vez? De repente nos dimos cuenta de que no hemos tenido esta casa para nosotros solos desde que Richard nació. Por lo tanto, creo que vamos a tomar unas vacaciones en casa este año. Chicago, 14 de mayo de 1936. Querido tío G, ¿cómo están tú y mi tía Candy? Todo va bien conmigo, a pesar de mi molesta hermana. Sé que debes estar riendo, pero con 10 años las hermanas pueden ser un verdadero dolor de cuello. Ya sabes, tío Bert me ha prometido que me llevará a África. Dicen que serán sus primeros días que tiene en los últimos 20 años y quiere que sea especial. Iremos al Cairo, Marruecos y luego a Kenia. Está muy emocionado con los preparativos, pero mi padre me ha advertido que solo me dejará ir si me quedo con el primer puesto en la lista de honor de la escuela. Pero sabes que nunca ha sido difícil para mí, así que yo estoy empacando para ir a África. De todos modos, creo que el tío Bert realmente necesita más el descanso que yo. Sabes que cuando la señorita Pony y después la tía abuela Roy fallecieron, él estuvo muy triste. Pero desde que ha estado planeando el viaje, su estado de ánimo ha mejorado mucho. Estoy seguro que nos vamos a divertir mucho. Dice que podemos pasar un par de días con ustedes cuando regresemos a los Estados Unidos. Ahora, hablando del futuro, quiero decirte un gran secreto. Voy a empezar mi tercer año de secundaria el próximo año escolar. Y mi padre ya está planeando la universidad. Él quiere que estudie administración de empresas en la Universidad de Howard, tal como él. Pero me temo que lo voy a defraudar en eso. Quiero estudiar en ingeniería en Boston. Y luego, si tengo suerte, me gradúo. Quiero hacer un posgrado en el MIT.
Creo que eso sería lo mejor para mí. La tía Candy dice que mis inventos son mejores de los que mi tío Alstar, porque los míos funcionan antes de que exploten. Si voy al MIT, quizás puedo encontrar la manera de hacer que funcionen bien. ¿Tú qué crees? Háblale esto con la tía Patty cuando vino a la Navidad pasada, y ella me dijo que tiene un gran programa de ingeniería allí. Ella es mi cómplice y me está ayudando con el proceso de admisión. Cuando llega el momento, ella tiene algunos colegas que trabajan allí. Ahora solo tengo que convencer a mi padre de que los negocios no son lo mío. Pero para eso cuento con la tía Candy. Entonces, por favor, hazle saber que voy a necesitar de sus poderes de persuasión cuando ustedes dos vengan en diciembre. Sé que ella puede hacer lo que quiera con mi papá. Bueno, eso es todo por ahora. Por favor, saluda de mi parte a mi tía Candy, a Rick, a Gwen y Derek. La próxima vez que escriba será desde el Cairo. Mis mejores deseos, Steer. Terrence dobló la carta de Alistair con una sonrisa aún iluminando su rostro. Se rió otra vez al recordar las líneas del niño. En lo referente a los poderes de persuasión de Candy, conocía de primera mano el alcance de su encanto. El hombre ya quería verlo. El viejo Dandy Boy era un hombre derrotado en esta lucha. Las tensiones políticas en Europa, con el ascenso al poder de Adolfo Hitler y su reciente alianza con Benito Mussolini, eran preocupantes, por decirlo menos. Al ser un liberal de corazón, Terrence despreciaba las políticas impulsadas por los líderes políticos, que él consideraba peligrosas y muy cercanas a una dictadura. Con todas las cosas malas que pasaban alrededor, la carta despreocupada de Alistair era muy relajante. Terrence siempre había tenido debilidad por el niño. Por otra parte, estaba convencido de que Archibald debía dejar que el niño encontrara su propio camino. Sin embargo, si la guerra comenzaba otra vez, pensaba que iba a hacer todo lo posible para ayudar a Archibald para mantener al niño fuera de peligro. El actor se levantó de su silla después de haber terminado de leer la totalidad de su correspondencia. Ya era la primera semana de junio y sus hijos estaban en Edimburgo por el verano. Miró los estantes de su enorme biblioteca, pensando en el libro de poesía que quería llevar a la cama esa noche. Sus ojos recorrieron su colección actual de ediciones antiguas de obras de Shakespeare y poesía. Sin embargo, él no estaba de humor para los sonetos de Shakespeare. En cambio, tomó el viejo libro de Candy con los poemas de William Wordsworth. Cuando salió de su estudio, la casa parecía especialmente silenciosa y se preguntó en lo que su esposa estaría haciendo tan silenciosamente. Al entrar en el dormitorio principal, el fonógrafo sonaba con una canción llamada Más de lo que sabes, y el sonido del agua que venía del cuarto de baño rompían el silencio. ¡Oh! ¡Allí estás! ¿Dónde te has estado escondiendo?, preguntó Candy cuando salía del baño. La mujer se acercó a su esposo y puso una de sus manos sobre el hombro de él y deslizó las manos de él alrededor de su cintura y juguetonamente lo hizo bailar un poco. Terrence la siguió encantado. Sabía que esa canción le gustaba mucho a ella. Ella había comprado el disco la primera vez que él había salido de gira, diciendo que le traía algo de consuelo en su ausencia. Después de haber perdido a su tercer hijo,
en un aborto involuntario ese año, Candy había estado especialmente deprimida durante los meses que siguieron al evento desafortunado. Terrence había hecho hasta lo imposible para animarla, pero su gira le impidió haber estado con ella todo el tiempo y que su estado de ánimo empeorara. De alguna manera, la canción la había hecho sentir un poco mejor. Terrence recordó que una noche de 1929, cuando finalmente regresó a Stratford con unos días de anticipación y sin previo aviso, ansioso por estar con ella, la encontró sola en la sala, sentada en la oscuridad. Incluso en su dolor, sus ojos se iluminaron de nuevo cuando él entró en la habitación. Después de eso, Terrence no realizó la temporada de invierno de ese año para poder quedarse con ella y sus 2 hijos. Afectados por su pérdida, ambos se necesitaban mutuamente para salir adelante. Con el tiempo, el duelo emocional terminó y curó sus corazones. 3 años más tarde, Terrence Jr. nació. Ahora, totalmente recuperada, su sonrisa era tan brillante como siempre había sido desde el día que la conoció. Sin embargo, en la actualidad, también podía ver un toque de picardía en sus ojos a medida que avanzaba la canción. ¿Qué te parece si tomamos un baño caliente antes de irnos a la cama, amor?, preguntó ella sugestivamente. Por toda respuesta, Terrence le devolvió la sonrisa y comenzó a deshacerse de su corbata. Ella se volvió hacia su tocador. Con calma comenzó a quitarse sus joyas mientras él entraba al baño. Cuando por fin lo alcanzó, solo vistiendo su ligera ropa interior y una camisola, él ya estaba cómodamente instalado en la bañera. Candy admiró la figura de Terrence por un momento, anticipándose a la sensación de sus cuerpos bajo el agua caliente. Sin embargo, recordando que todavía tenía que soltarse el cabello, se volvió hacia el espejo del baño y comenzó a quitarse las horquillas. ¿Alguna noticia en el correo?, preguntó mientras sus bucles caían libremente sobre sus hombros. Solo de Alistair y Albert. Se van a ir a África y puede ser que nos visiten cuando vayan de regreso a América a finales del verano. Terrence respondió mientras disfrutaba de la vista de su esposa quitándose la ropa interior delante de él. Sus rizos ahora caían sobre sus hombros, haciéndole sentir la necesidad de acariciarlos. Todavía me siento como un joven de 20 años cuando la veo así. Dios, ella tiene la espalda más hermosa del mundo, pensó. Candy se volvió y se metió a la bañera. Terrence experimentó la misma sensación que uno tiene al leer un poema. Cada estrofa es familiar y sin embargo, el efecto que produce en nuestra alma es nuevo. Candy se sentó entre las piernas de Terrence, apoyando la espalda sobre su pecho, sin decir una palabra. Ella sabía muy bien hacia dónde se dirigían, con las manos de Terrence comenzando a vagar por todo su cuerpo, con la pretensión de enjabonarla. Terrence sabía muy bien cómo encender el fuego en ella, así que muy pronto Candy no pudo resistirse a la tentación de girar su rostro hacia él. Un segundo después, se hicieron uno. Episodio 4.
al año siguiente, en primavera, Richard Granchester tuvo un derrame cerebral y falleció en su casa de Edimburgo. Entonces su hijo, Terence, se convirtió en el duque número 15 de Granchester. Después del escándalo de la renuncia del rey Eduardo VIII, el pasado mes de diciembre, el hecho de que Terence sucediera a su padre, después de vivir como un plebeyo durante tanto tiempo, era casi un escándalo. Pero con la amenaza de una nueva guerra, el rey Jorge VI tenía cosas más importantes que hacer que cuestionar la sucesión del ducado. Terence y su familia se mudaron a Arundel Park, convirtiéndola en su residencia principal, y alternativamente pasaban la temporada de invierno en Londres y sus veranos en Escocia. Era una gran lástima que Eliza Ligan nunca fue invitada a visitar a su querida prima, la duquesa, en ninguna de sus propiedades a lo largo de Inglaterra. Durante ese otoño, la nueva duquesa tenía eliminadas todas las malas hiedras de Arundel Park y con los años hizo notables mejoras en su jardín. Los rosales y las camas de narcisos se hicieron famosos en Cheshire. Temporada de narcisos.